Vamos a ver la respuesta al ejercicio, o sea, qué cambios vamos a tener en el organismo cuando el paciente está haciendo ejercicio. Entonces, cuando el paciente hace ejercicio, vamos a aumentar la demanda de oxígeno molecular. Entonces, aumenta la demanda de oxígeno molecular. Aumenta la producción de dióxido de carbono. Esto es porque necesitamos más ATP, o sea, si el paciente está haciendo ejercicio, pues todas las cosas que hacemos dependen de ATP, toda la energía que utilizamos para hacer que el músculo se contraiga y todo esto viene del ATP. Y recordemos que el ATP se forma en la cadena transportadora de electrones. Entonces, la cadena transportadora de electrones o la fosforilación oxidativa, que es lo mismo, esto está en la mitocondria. Entonces, aquí está la célula que contiene la mitocondria y tenemos doble membrana en la mitocondria. Digamos, esta es una membrana de la mitocondria, aquí tenemos la otra membrana de la mitocondria. Entonces, este es el espacio intermembranoso, este que está aquí es espacio intermembranoso, esto que está aquí es la matriz, aquí la matriz, y recordemos que tenemos los complejos de la fosforilación oxidativa. Digamos, aquí está un complejo, otro complejo, otro complejo. Entonces, complejo 1, 2, 3, 4 y el complejo 5, que es la ATP sintasa. Entonces, para formar ATP necesitamos que los hidrógenos que estén en el espacio intermembranoso pasen a través de la ATP sintasa a la matriz. Y cada vez que esto pasa, se forma un ATP. Ahora, cuando los hidrógenos van a pasar, o las hidrogenadas van a pasar de aquí a acá, cada vez que los electrones estén pasando de un complejo a otro. Aquí tenemos un electrón que va a pasar de aquí al complejo 3 porque nos saltamos el 2, y de aquí al 4, y de aquí al oxígeno molecular. Entonces, el oxígeno molecular lo utilizamos para finalmente quitar los electrones del complejo 4 y que los electrones puedan seguir pasando a los complejos. Los electrones que vienen del NADH y del FADH2. Entonces, estos electrones, los complejos se los van quitando y ese hidrógeno, se divide en el hidrógeno que se va para acá y un electrón que se va a quedar aquí. Entonces, los electrones, los complejos se los van quitando y finalmente el oxígeno le quita el electrón al complejo, porque si no tuviéramos oxígeno, los electrones se quedarían aquí en los complejos, finalmente los complejos estarían saturados, no podrán quitarle más electrón al NADH ni al FADH2 y entonces no tendríamos el paso de las hidrogenadas a la matriz por medio de la ATP sintasa. Entonces no formaríamos ATP. Por eso necesitamos el oxígeno, para que se quiten los electrones de los complejos y los complejos puedan seguir quitando electrones y así puedan las hidrogenadas pasar a la matriz mitocondrial. Entonces, para eso necesitamos el oxígeno. Entonces, si tenemos que el paciente esté en ejercicio, el paciente va a aumentar la formación de ATP. Y para aumentar la formación de ATP, necesitamos un aumento de oxígeno para que vayamos quitando electrones y se le puedan quitar más electrones y más hidrogenadas vayan pasando. Entonces, por eso aumenta la demanda de oxígeno molecular. Ahora, si aumenta la demanda de oxígeno molecular, esto es porque tenemos un aumento del NADH y del FADH2. ¿De dónde vienen estas moléculas? Del ciclo de Krebs. Esto es, bueno, aquí está la célula, estamos metabolizando glucosa, la pasamos a piruvato por medio de la glicólisis, piruvato pasa a acetilcoenzima A, de acetilcoenzima A pasa al ciclo de Krebs, y aquí en el ciclo de Krebs es donde formamos NADH y FADH2. Entonces, para que el paciente tenga más aumento de ATP, ya vemos que los complejos le tienen que quitar las hidrogeniones al NADH y al FADH2, y mientras más NADH y FADH2 tengamos, más le van a quitar los electrones, entonces más ATP vamos a producir. Entonces queremos tener más NADH y más FADH2, y estos vienen del ciclo de Krebs. Entonces queremos tener más de los productos que se producen en el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs, hacemos ciclo de Krebs cuando tenemos acetilcoenzima A, y cuando tenemos acetilcoenzima A, cuando tenemos piruvato, y cuando tenemos piruvato, cuando metabolizamos la glucosa. Y en el ciclo de Krebs también se produce el dióxido de carbono. Entonces estamos aumentando el metabolismo de glucosa, ya vemos por qué necesitamos aumentar la demanda de oxígeno molecular y ya vemos por qué aumenta la producción de dióxido de carbono, porque al metabolizar más glucosa, finalmente tenemos más NADH y FADH2, pero también tenemos otro producto del ciclo de Krebs, que es el dióxido de carbono. Entonces aumenta la demanda de oxígeno molecular, aumenta la producción
de dióxido de carbono y tenemos que va a aumentar la ventilación. Aumenta la ventilación. Esto es porque como tenemos más demanda de oxígeno molecular, pues necesitamos más oxígeno. Y esto obtenemos más oxígeno si el paciente aumenta la frecuencia respiratoria. Porque aquí tenemos los alvéolos, aquí está el capilar, aquí está el oxígeno. Si el paciente respira más veces por minuto, más oxígeno está metiendo al alvéolo. Entonces finalmente vamos a tener más oxígeno aquí en el capilar, que es lo que queremos. Tenemos más demanda de oxígeno molecular. Entonces por eso aumenta la ventilación. Tenemos aumento del ácido láctico, Esto es porque como tenemos aumento de la demanda de oxígeno en un paciente normal, a menos que esté haciendo un ejercicio extremo, para un paciente normal que esté en ejercicio, sí tiene buena compensación de aumento de la demanda de oxígeno. O sea, con la ventilación le es suficiente al paciente, con la ventilación y con las otras cosas que ahorita vemos. Pero con el aumento de ventilación, es suficiente para mantener el aumento de la demanda en un paciente que está haciendo un ejercicio moderado. Pero si es un paciente que está haciendo ejercicio extremo o super extremo, el aumento de la ventilación no es suficiente para alcanzar o para satisfacer el aumento de la demanda de oxígeno molecular. La ventilación en este caso no sería suficiente. Entonces vamos a tener, aquí estaba la célula, tenemos la célula que produjo de la glucosa, produjo piruvato. Y del piruvato ya vemos que finalmente es ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs ya vemos que formamos dióxido de carbono. Ahora el piruvato se va a ir a formación de ácido láctico, porque si no tenemos oxígeno, como tenía la célula antes, tenía la mitocondria, matriz mitocondrial, aquí tenía los complejos, dijimos complejo 1, 2, 3, 4 y la ATP sintasa. Aquí tenemos el oxígeno molecular que le quitaba los electrones a los complejos. Si tenemos que el paciente que está haciendo mucho ejercicio, el aumento de oxígeno, el aumento de la ventilación no es suficiente para satisfacer este aumento de demanda. El paciente aquí va a tener, sí o sí va a tener oxígeno, pero este oxígeno no es suficiente para que vaya quitando los electrones que están en los complejos. Entonces, menos oxígeno molecular, porque no tenemos suficiente oxígeno molecular. Entonces tenemos menos oxígeno molecular, los complejos están saturados de electrones. Al estar saturados de electrones, no le pueden quitar el hidrógeno al NADH ni al FADH2. Entonces tenemos aumento del NADH y el FADH2. Y recordemos que en la glucólisis, para pasar de glucólisis a piruvato y para pasar del piruvato a la acetilcoenzima A, necesitamos del NAD. ¿Y cómo obtenemos NAD? De quitarle el hidrógeno al NADH. Pero como no tenemos suficiente oxígeno, los complejos están saturados. Y como los complejos están saturados, no podemos quitarle más electrones al NADH. Entonces no podemos regresar el NADH al NAD. Entonces tenemos más NADH, tenemos menos NAD. Entonces la otra manera que hacemos para reponer el NAD es que el piruvato más NAD, más NADH, piruvato más NADH se convierten en lactato más NAD. Y así reponemos este NAD por medio de unirlo con el piruvato y hacer lactato y NAD, porque este hidrógeno se le pasa al lactato. Entonces, el paciente que viene con un aumento de la demanda de oxígeno más de lo que puede satisfacer por un aumento de la ventilación, o sea, cuando está haciendo mucho ejercicio, no tiene suficiente oxígeno, entonces los complejos están saturados, entonces tiene aumento del NADH que no lo puede convertir a NAD a menos que lo una con el piruvato para formar lactato y así tiene NAD suelto que puede llevarlo otra vez a la glucólisis, porque había un paso de la glucólisis que necesita NAD. Entonces así es como hay un aumento del ácido láctico, y como tenemos que es un ácido, recordemos que los ácidos liberan hidrogeniones, entonces aumento del ácido láctico, esto es un aumento de hidrogeniones y esto es una disminución del pH. Entonces el paciente tiene una acidosis y es por una causa metabólica. Entonces acidosis metabólica. Ahora, si el paciente tiene una acidosis metabólica, o sea, un aumento de hidrogeniones y también un aumento de dióxido de carbono,
Recordemos que estos son dos parámetros que hacen que la curva de disociación de la hemoglobina, la curva de disociación de la hemoglobina, se gire hacia la derecha. Ya en otro video está que el dióxido de carbono y el aumento de las hidrogeniones hacen que la curva se gire hacia la derecha. Tenemos en el eje de las Y el porcentaje de saturación de la hemoglobina y en el eje de las X tenemos la presión de oxígeno. La curva normal es más o menos como así. En un paciente que viene con aumento de dióxido de carbono y aumento de hidrogeniones, la curva va a estar girada hacia la derecha. Esto está en otro video, pero bueno. Ahora otra cosa importante es que no va a haber cambio, no va a haber cambio de la presión arterial de oxígeno molecular ni de la presión arterial de dióxido de carbono. Esto es porque ya dijimos que en un paciente que esté haciendo ejercicio que puede satisfacer la demanda de oxígeno molecular por medio de aumento de la ventilación, entonces tiene oxígeno, o sea, está aumentando la demanda de oxígeno, pero está aumentando el oxígeno que está inspirando. Entonces se cumple o se satisface la demanda por este aumento de ventilación. Entonces el paciente tiene suficiente oxígeno. Entonces esto quiere decir que la presión de la arteria de oxígeno no cambia y tampoco cambia la presión de dióxido de carbono en la arteria. Pero el paciente ya vimos que está produciendo más dióxido de carbono. Entonces la presión de dióxido de carbono y digamos el contenido de dióxido de carbono en la vena va a estar aumentado y va a estar disminuido el contenido de oxígeno molecular en la vena. Esto es porque en la arteria tenemos suficiente oxígeno para satisfacer esta demanda, pero los órganos están consumiendo más oxígeno. Entonces, al consumir más oxígeno, pues la sangre se queda más desoxigenada, que podemos oxigenar de manera efectiva, o sea, está cumpliendo, o el aumento de la ventilación cumple el aumento de demanda que tenemos. O sea, en la arteria tenemos suficiente oxígeno, solo que los órganos, como están demandando más, están extrayendo más oxígeno. Y al extraer más oxígeno, la vena se queda con menos oxígeno y están produciendo más dióxido de carbono. Entonces la vena se queda con más contenido de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en un paciente que está haciendo respiración, que está haciendo ejercicio? Un aumento de la demanda de oxígeno molecular que se satisface con un aumento de la ventilación, aumento de producción de dióxido de carbono, acidosis láctica si está en ejercicio extremo en donde la ventilación ya no es suficiente para satisfacer la demanda. Esto hace un aumento de hidrogeniones, que esto hace una acidosis metabólica, o sea, disminución del pH. El aumento del dióxido de carbono y el aumento de las hidrogeniones hacen que la curva de la disociación de la hemoglobina se gire a la derecha. No cambian la presión de oxígeno en la arteria ni la presión de dióxido de carbono, pero sí cambian el contenido de oxígeno y el contenido de dióxido de carbono en la vena. Ahora, otra cosa importante que está en otro video es que en el ejercicio el desequilibrio, ventilación, perfusión, que esto es qué tanto o qué relación tenemos entre los alvéolos, externos alvéolos, y la perfusión, o sea, la sangre que está entrando al capilar. Esta relación ya vimos que cambia dependiendo de la zona que estemos en el pulmón. En la zona 1 es como 3, en la zona 2 es 1, que es lo ideal, y en la zona 3 es como 0.6. Cuando el paciente está haciendo ejercicio, como ya está en otro video, el paciente hace vasodilatación de las arterias y vasodilatación de las arterias en general, incluyendo vasodilatación de las arterias pulmonares o de la vasculatura pulmonar. Entonces, esto hace que el desequilibrio VQ, el desequilibrio de la ventilación-perfusión, se haga más uniforme conforme pasamos del ápice del pulmón a las bases pulmonares. Recordemos que si aquí está el pulmón, recordemos que tenemos más ventilación que perfusión en la zona 1. Igual ventilación que perfusión en la zona 2 y más perfusión que ventilación en la zona 3. Zona 3, zona 2, zona 1. Esto es en cuanto a la relación de ventilación y perfusión. Pero en cuanto a la cantidad total, tenemos más ventilación que perfusión conforme vamos más hacia las bases pulmonares. Entonces, en la zona 2 tenemos más ventilación que en la zona 1 y más perfusión que en la zona 2, que en la zona 1. En la zona 3 tenemos más ventilación que en la zona 2 y que en la zona 1. En la zona 3 tenemos más perfusión que en la zona 2 y que en la zona 3.
y que en la zona 1. Entonces, conforme vamos del ápice a las bases, tenemos aumento de perfusión y aumento de ventilación, pero las relaciones de ventilación-perfusión van cambiando. Aumenta más la perfusión de lo que aumenta la ventilación. Por eso aquí tenemos un aumento de perfusión o más perfusión de lo que tenemos de ventilación, aunque tenemos más ventilación y perfusión aquí en la zona 3. Esto está en otro video, nada más que lo importante es mencionar que conforme el paciente hace ejercicio, se hace más uniforme este cambio, el cambio del ápice a la base, que ya vemos que es un aumento de perfusión y un aumento de ventilación. Pero conforme el paciente hace ejercicio, se iguala o ya no hay tanta diferencia entre la perfusión y ventilación, entre el ápice y las bases pulmonares. Y ya dijimos, o bueno, ya dije en otro video, que este equilibrio tiende a 1. Nos vemos en el siguiente video.